Me quitaron la pantalla. Tenemos invitado especial a la firma Alumbra, quien es afiliado de la Cámara Colomboamericana ya desde hace algún tiempo y ha sido excelente su apoyo a toda la parte del empresariado nuestro que hemos tenido vinculado. También estamos dándole la bienvenida y los buenos días a Gilma España de AmCham Cartagena, quien está también aquí con nosotros presente, y todos los afiliados de AmCham en Cartagena. Están las ciudades de Barranquilla y Cartagena unidas en este gran, en esta gran conferencia que vamos a escuchar. Con respecto a Alumbra, es una firma boutique de abogados con más de 15 años de experiencia. Tiene sedes en otras partes del país y en el exterior cuenta con una sede en Donostia, San Sebastián, en el País Vasco, en España. Y tiene una firma, una alianza con Dunnington, Bartholow y Miller en Estados Unidos, en Nueva York. En todos los territorios, Alumbra Asesores acompaña al aterrizaje de sus negocios y en todas sus necesidades legales. Ahora bien, tenemos entonces como invitada especial a Carolina Pineda y tenemos también a Alberto Páez. Entonces, como ya Alberto lo conocemos, queremos presentar de todas maneras a Carolina, y es así. Es abogada javeriana, cuenta también con especialización en Derecho Aduanero y del Comercio Exterior de la Universidad del Rosario. Tiene maestría en Cumplimiento Corporativo de Fordham Law School. Carolina se desempeña como consultora legal internacional para Dunnington, Bartholow y Miller, una firma de abogados localizada en Nueva York, fundada desde 1921. Se enfoca en asuntos legales internacionales en general y en el mercado latinoamericano en particular. Ha trabajado también con Sony Music y también trabajó con Procter & Gamble Colombia. Carolina, bienvenida. Y con respecto a Alberto, que ya lo conocemos, sin embargo, para las personas que no lo conocen, hago una breve presentación. Alberto también es abogado javeriano, con diferentes estudios en conciliación y arbitraje, procedimientos comerciales y corporativos. Magíster de la misma universidad, es profesor universitario, asesor y litigante, socio fundador de Alumbra Asesores, miembro de esta AmCham y parte de nuestros comités en apoyo hacia los microempresarios que están en su proceso de formación. Entonces, siendo así, quiero darle la palabra. Mafe está atrás de las cámaras, está pendiente de toda la parte logística. Les agradecemos a todos mantener los micrófonos apagados. Para cualquier eventualidad pueden hacer sus consultas o levantar la mano o escribir por el chat y Mafe estará atendiéndonos en estos temas. Carolina, bienvenida. Alberto, bienvenido. Buenos días, muchas gracias Victoria. ¿Cómo están todos? Voy a compartir ya mi pantalla. Perfecto. Listo. Wow, qué imagen tan novedosa. Arte. Bueno, como Victoria les estaba comentando, yo soy barranquillera de cuna, me gradué de la Javeriana y hace 4 años estoy ya practicando Derecho en Estados Unidos. Hice mi maestría allá, me senté para el examen del bar y ya soy abogada en ese país. Hace aproximadamente, ya casi un año, firmamos una alianza muy exitosa, muy provechosa profesionalmente con Alumbra Asesores, después de que en febrero del año pasado di una charla parecida a esta en un momento histórico totalmente diferente, precisamente en AmCham, y nos conectamos con Alberto y hemos tenido una relación profesional muy provechosa durante el último año y es gracias a ellos que yo puedo estar dando esta presentación el día de hoy. Entonces, quiero darle las gracias por eso, por permitirme llegar a ustedes en este día. Bueno, ¿cuál es la idea detrás de esta presentación? Lo que yo no quisiera es como acosarlos con estas cosas malas están pasando, estas son las cifras, tanta gente está muriendo. Eso es algo que ya todos sabemos, eso es algo que todos tenemos muy presente y eso no es el objetivo de la charla de hoy.
el objetivo de la charla de hoy es entender qué está pasando por fuera del país. Hay tantas noticias en los noticieros sobre lo que está pasando acá en Colombia que de pronto a veces también es bueno tener un poco de perspectiva, sobre todo de un país que, querámoslo o no, marca tendencia como Estados Unidos. Cómo ellos han manejado esta crisis, cuáles son las medidas que ellos han tomado como Estado federal, cuáles son las medidas que los estados individualmente han tomado, la diferencia entre estas medidas y de manera individual cómo esas medidas se pueden traducir a los contratos que ustedes tengan, a problemas de migración que estamos teniendo en este momento, y ya en un nivel más micro, cómo esas medidas se pueden implementar en el día a día dentro de sus compañías, que me parece que es un aprendizaje bastante bueno para las compañías de acá de Colombia. En Estados Unidos sabemos que la cultura es bastante estricta, entonces digamos que es un tema que podemos traer un poco más a nuestra cultura y nuestra cultura empresarial. Bueno, entonces vamos a hablar primero de la situación actual en Estados Unidos, cómo decidieron ellos tomar de frente esta crisis. Dentro de eso vamos a hablar de las medidas económicas que han tomado también con las empresas y las personas. Después vamos a hablar de derecho corporativo y contractual, cuál ha sido el impacto que la pandemia ha tenido sobre los diferentes tipos de contratos, y después vamos a hablar del tema de derecho migratorio, que obviamente está en boca de todo el mundo. Anoche se anunció que las fronteras de Colombia se van a abrir internacionalmente el 1 de septiembre, entonces yo creo que nos compete a todos. Y por último, vamos a hablar ya de cómo se debe manejar internamente una crisis dentro de su compañía, teniendo en cuenta los tips que les voy a dar. Y también tengan presente que si tienen cualquier tipo de pregunta, lo pueden hacer en el chat y al final lo puedo discutir con ustedes. Bueno, entonces, ¿cuál es la situación actual en Estados Unidos? Como les dije, no nos vamos a referir al número de muertes, sino exclusivamente lo que se ha hecho en términos de leyes. Inicialmente lo que Estados Unidos sacó fue el SAFER Plan, o sea, el plan más seguro por sus siglas, y el objetivo de ellos era salvar la mayor cantidad de vidas y llegar al mayor número de gente para explicarles cuál era la mejor manera de protegerse y cuál era la manera en la cual debían actuar de aquí en adelante. De pronto para nosotros es evidente el uso de tapabocas y el distanciamiento, pero tengan en cuenta que la población de Estados Unidos es exponencialmente mayor y las comunidades no están tan conectadas, no todas las comunidades tienen acceso a internet, televisión, electricidad. Eso es algo que, digamos, ha puesto los pies sobre la tierra para muchos de nosotros, de entender el privilegio que tenemos al día a día de tener acceso a estos recursos y sobre todo acceso a este tipo de información. El segundo objetivo de esta ley SAFER era reducir los impactos secundarios de la pandemia, es decir, el impacto económico, el impacto sobre las empresas, el impacto que iba a tener reconstruir el sistema económico básicamente dentro de Estados Unidos una vez ya se tenga bajo control el tema de la enfermedad. Y tercero, armarse de aliados en el mundo entero, porque Estados Unidos, como siente que es el líder en este tipo de temas, quiere compartir su experiencia de otros tipos de pandemias. Por ejemplo, la influenza ya es un tema todavía muy grave, entonces compartir la experiencia que han tenido de este tipo de enfermedades, lo que están descubriendo día a día, porque evidentemente esta es una crisis que no se soluciona únicamente en un país. Si se soluciona únicamente en Estados Unidos y en el resto del mundo, pues estaremos bajo la pandemia eternamente. La idea es que todos los países trabajen como aliados económicos y aliados en temas de salud para que se solucione esta crisis lo más pronto posible. Bueno, ¿cuáles son los componentes del SAFER Plan? Nuevamente por sus siglas. Entonces la primera es Scale Up Community Approaches, escalar el acercamiento a las comunidades. Como les estaba diciendo, el reto más grande inicialmente ha sido darle a entender a todas las personas la necesidad de protegerse ante lo que es un enemigo invisible. Entonces, el tema de distanciamiento social, que hay un número máximo que puede estar dentro de cada casa, el aislamiento, el uso del tapabocas, el hecho de que no puede haber congregaciones demasiado grandes por fuera de lo que es un hogar. Eso ha llevado al cierre de iglesias, el lavado de manos, el tema de higiene, que fue uno de los grandes como momentos de entender qué era lo que estaba pasando y la magnitud de lo que estaba pasando al inicio de todo esto. Cuando salieron las instrucciones de que el lavado de manos debía ser más de 20 segundos,
realmente como que nos dio a entender que el trabajo de enseñanza con la comunidad era un reto mucho más grande del que la gente creía que lo iba a hacer. Entonces, han habido gran cantidad de campañas en medios sociales y con los discursos del presidente para que la gente entienda cuáles son estas medidas. Segundo, address critical needs of healthcare. Entender que cuando este fenómeno ocurrió, ni los hospitales, ni las clínicas, ni los puestos de salud estaban preparados para sobrellevar lo que iba a ser esa gran cantidad de víctimas del virus. Entonces, fue preparar el personal, teniendo en cuenta los lineamientos que tenían que seguir para todos los pacientes que iban a llegar, abrir medios para que las personas pudieran llevar a cabo donaciones no solo monetarias, sino donaciones de tiempo, donaciones de equipos. En Estados Unidos se ha dado mucho que si la crisis es muy grave en cierta parte del país, por ejemplo en Nueva York, que es el foco de la infección, han habido muchos doctores, enfermeras, trabajadores sociales que se han movido de otros estados en los cuales la crisis aún no ha llegado a esos niveles y se espera que no lleguen a esos niveles para enfrentarla y controlarla donde es más grave. Ha sido un tema de cooperación bastante complejo que al parecer ha estado dando resultados. Y lo que les está diciendo la capacitación para los doctores, y también ha habido un tema bastante importante para la capacitación de trabajadores sociales que son psicólogos, terapeutas, todas estas personas que toman cuidado de los que están en la primera línea después de esos turnos larguísimos, después de tener que enfrentar tantas pérdidas al día. También se ha creado mucha conciencia alrededor de esto. Tercero, find, investigate and respond. Obviamente nosotros no estamos cerca de llegar a un punto en el cual ya va a haber inmunidad de la manada. Entonces, la manera más fácil de contrarrestar es tratar, pues fácil entre comillas, de acabar el virus, es encontrar una cura. Obviamente se están enviando muchos fondos a universidades, empresas farmacéuticas para que se lleve a cabo una investigación, se aísle el virus, entender qué vacuna o qué tratamiento es el adecuado. Ven todas las semanas que esta semana es esta medicina, la siguiente semana es la otra medicina. No es necesariamente por falta de información, sino porque estamos luchando contra esta pandemia en tiempo real y las investigaciones se están llevando en este mismo momento, y las cosas que van teniendo resultado es pues lo que se comparte al público. Entonces se están mandando muchos fondos a universidades y laboratorios para que se pueda obtener esta cura lo más pronto posible. Y ya en un cuarto plano, employ strategies to address second order impacts. Entonces emplear estrategias para lo que sería el segundo impacto de esto. Entonces estrategias humanitarias teniendo en cuenta que el resto del mundo y de los problemas dentro de una sociedad no paran porque haya una pandemia. Siguen habiendo personas con enfermedades muy serias, siguen personas con VIH, personas con SIDA, que deben tener un cuidado adicional por esa situación especial en la que se encuentran y tienen que seguir estando atendidos por doctores constantemente. Entonces, tener en cuenta que ese cuidado debe mantenerse con esas personas. También tener como lugar a estrategias económicas para que cuando ya se acabe la pandemia, pues no lleguemos a una economía que está totalmente fracasada y surjan problemas de hambruna, desempleo. Entonces esas son las estrategias para el segundo impacto y evidentemente cooperación internacional. Así como lo está haciendo Colombia, de cerrar las fronteras hasta que no tengamos este tema bajo control, en Estados Unidos también se están tomando medidas en cuanto a los países de origen donde vienen las personas, bien sea que se cierran algunas fronteras, con algunos países en específico, algunas personas son enviadas a cuarentena, hay aeropuertos en los que se están tomando la temperatura y exámenes físicos enseguida que las personas aterrizan. Entonces, ese tipo de cooperación internacional con los países y con los países aledaños y con las personas que están viajando también ha sido una manera clave de encontrar una solución a esto. Y lo último es Ready Plans for Deployment of Therapeutics, que es ya más o menos estar listos para el momento en el que ya tengamos la vacuna, porque obviamente no es solo tener la cura, sino que esta pueda llegar a la gente que más la necesita en primer lugar y después que pueda llegar a todas las personas, porque lo que sabemos hasta este momento es que el COVID no va a desaparecer, simplemente es algo con lo que vamos a tener que
vivir de aquí en adelante y que toca sobrellevarlo de la mejor manera. Entonces, entender si la vacunación es la mejor manera de contrarrestarlo, si bien se va a haber otro tipo de tratamiento, y cuál sería la mejor manera para producirlo en términos de costo y cuál sería la mejor manera de distribuirlo. ¿A qué países se va a llevar primero la vacuna? En este momento hay 19 laboratorios y universidades que ya dicen que están a un paso. Incluso AstraZeneca dijo esta semana que en septiembre estaría listo para distribuir 100 millones de vacunas. Entonces, esto es algo que ya, digamos, ellos tienen en una lista de pendientes listos para actuar en el momento que ya todo esté listo. Entonces, dentro de este plan, que han tratado de ser lo más comprensivos posibles, es que está Estados Unidos tratando de solucionar o de sobrellevar el problema de la pandemia. Entonces, el primer paso, como lo fue acá en Colombia, para empezar a atacar la pandemia fue la cuarentena, que ya le llaman shelter at home. Entonces, para que la gente se fuera a la casa, lo primero era definir quién se iba a quedar en la casa y quién iba a seguir yendo a la calle. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Definir qué era un negocio esencial. Lastimosamente, porque la sociedad no es una cosa blanco y negro, no hay una definición específica de qué es un negocio esencial. Se explica únicamente o se entiende únicamente que un negocio esencial es aquel que es necesario para el correcto funcionamiento de la sociedad y que en caso de que no estuviera prestándose ese servicio, habría un colapso total. No hay una lista exhaustiva de qué son negocios esenciales, incluso se pueden pedir permisos para que un negocio en específico sea considerado como un negocio esencial. Pero sí se definió específicamente y de manera exhaustiva qué no es un negocio esencial. Entonces, los negocios que no fueron esenciales no podían ni siquiera pedir esa autorización y debían cerrar indefinidamente. Esos negocios no esenciales en Estados Unidos son peluquerías, sitios de tatuajes, parques temáticos, parques de niños. Se cerraron también todos los sitios donde se pudieran tener eventos, iglesias. Poco a poco ahora se han ido abriendo porque ellos han considerado que la crisis se la están sobrellevando un poco mejor, pero principalmente esos son los que ellos consideran negocios no esenciales. Y no se pueden abrir y deben cerrar. Evidentemente, bares y restaurantes, discotecas, todo eso también, a menos que puedan implementar algún tipo de servicio para que la persona pueda recoger la bebida o la comida y se pueda llevar. Pero muchas veces para poder tener ese servicio de domicilio han debido tener una licencia previo a que todo esto pasara. Entonces, eso ha sido otra problemática. Bueno, entonces, ¿qué sí es un negocio esencial? Evidentemente, servicios médicos esenciales, todas las clínicas, todos los hospitales. En Estados Unidos son muy populares esas empresas privadas que tienen puestos de salud cada 5 cuadras, en los cuales todas las personas tienen citas particulares y tienen atención personalizada mucho más rápido que la tendrían si van a un hospital o van a urgencias. Todo el tema de infraestructura, acueductos, las basuras, las construcciones que se tienen para mejorar las ciudades, manufacturas, obviamente, teniendo en cuenta especialmente todo lo que tenga que ver con el tema de la salud. La mayoría de las empresas grandes que llevan a cabo manufacturas no han cerrado, pero sí han tenido que disminuir el personal. Y eso es un punto muy importante también. Aun cuando sea un negocio esencial y pueda seguir funcionando y estas personas puedan ir todos los días a trabajar, no quiere decir que no tengan que atenerse a las medidas de seguridad como lo son el tapabocas y el distanciamiento social. Entonces, dentro de la compañía, los directores de esa compañía debían asegurarle al gobierno que esos reglamentos se iban a seguir en el día a día durante el funcionamiento de la empresa. Entonces, obviamente, otro tema que sigue abierto, los supermercados, las tiendas, servicios esenciales de luz, agua, las noticias y los medios, obviamente tampoco pueden parar, los bancos, los seguros, los prestamistas. Y en tema de recreación, que también es como un tema bastante particular, que están abiertos los parques grandes, únicamente no están abiertos los parques que son exclusivamente para niños, y están abiertos todos los campos de golf. Pues sabemos que el presidente de Estados Unidos tiene una preferencia por eso, entonces generó algo de crítica. Y evidentemente defensa, todo lo que es militar, policía,
eso sigue funcionando como si nada hubiera pasado, y servicios profesionales como contadores, abogados, siempre y cuando pudieran realizar sus labores, teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento y de manera llevando a cabo teletrabajo. Entonces, seguramente ustedes han visto que hay muchas empresas que siguen funcionando, que no necesariamente encajan dentro de esto que sería un negocio esencial. Si una empresa podía certificar que todo su trabajo se podía llevar a cabo desde las casas, podía seguir funcionando. No es que amaneció el 15 de marzo y todas las empresas sí o sí tenían que cerrar a menos que estuvieran ahí. La categoría de negocio esencial únicamente le certifica a la persona que si lo cogen en la calle y está llevando a cabo esas funciones, no le van a imponer una multa. Las multas van de $10,000 en adelante, dependiendo del tipo de infracción, dependiendo de la cantidad de personas que vayan a ser posiblemente afectadas por este contacto innecesario. Y, por ejemplo, en el tema de construcciones, que las medidas de seguridad de pronto no son tan fáciles de mantener por temas de seguridad de la propia construcción. La determinación que se llevó a cabo era que si la construcción era un riesgo más grande, tenerla sin terminar, entonces esa construcción debía seguir adelante hasta que le terminaran. Pero si tener esa construcción en pausa hasta que terminara la pandemia no era ningún riesgo para las personas que iban caminando por el andén o las personas que trabajaban en ese edificio, entonces debía ser pausada inmediatamente, o también se iban a llevar a cabo multas, incluso los podían negar permisos para continuar con las labores más adelante. Entonces eso por el lado de los negocios esenciales. En cuanto a las medidas financieras, que es como el punto más importante de lo que más se han enorgullecido ellos, lo que hicieron fue promulgar el CARES Act. Entonces, hay que entender una cosa antes de empezar como a hablar de este tema en específico. Estas medidas de las que yo les estoy hablando son medidas federales, es decir, las promulga el presidente y aplican a la totalidad del país. Y es un presupuesto que es el presupuesto de la nación, viene de la tesorería. Son diferentes a las medidas que se toman por cada uno de los estados, porque recuerden que cada uno de los estados es independiente, tiene su propia constitución, tiene su propio presupuesto que ya ha sido aprobado antes de esto. Entonces, idealmente esas medidas no deben chocar, deben complementarse, pero han habido discusiones entre diferentes estados, pero es clave entender que esto que estamos viendo son las medidas únicamente federales. Si nos pusiéramos a ver cada una de las medidas dentro de los estados, pues estaremos acá mucho tiempo. Si de cualquier manera tienen una duda en específico sobre un estado en el cual les interesa de manera particular, me pueden decir también y lo podemos discutir. Entonces, el CARES Act es la ley de ayuda económica y alivio del coronavirus que promulgaron a finales de marzo en Estados Unidos. La ayuda financiera fue de $2.2 trillones que sacaron para dar préstamos, no únicamente préstamos, sino para atacarle al coronavirus y más que todo para dar préstamos a las empresas que se iban a ver afectadas directamente por la pandemia. Esta ayuda fue pensada para pequeños negocios y pequeñas empresas que cumplieran con ciertos requisitos, más que todo número de empleados, finalidad y tiempo de antigüedad de la empresa. Como les dije, que están buscando únicamente sobrellevar esta época de crisis. Estos préstamos definitivamente no se pueden pedir para hacer mejoras, para invertir en propiedad intelectual, únicamente para los fines establecidos, y si no se da para esos fines, si la persona que pide el préstamo no puede justificar esos fines, pues no se lo van a otorgar. Hay dos tipos de préstamos por lesiones económicas, que son las subvenciones de emergencia y el programa de protección de cheques de pago, que es el PPP por sus siglas. Entonces, el programa de protección de cheques de pago ha sido como la ayuda financiera más grande dentro de esta ley CARES. Tiene una definición bien específica de gastos cubiertos, que son salarios de empleados, licencias por enfermedad o embarazo, primas de seguro de salud y gastos operativos inmediatos básicos como hipotecas, alquileres y pagos de servicio público. Como les estaba comentando ahorita, ninguna cosa que esté por fuera de esa lista puede ser atacada con los fondos que vengan de ese préstamo.
Entonces, ¿cuáles son los criterios para ser un beneficiario? Tiene que tratarse de una empresa que lleve en existencia antes, idealmente antes de enero 31 de este año. Idealmente debe ser una empresa que lleve un año antes a diciembre del 2019 para tener en cuenta el cálculo al momento de otorgar el préstamo. Una empresa que sea pequeña, o sea, no una de esas megacompañías que se van allá, y el criterio más que todo ha sido el número de empleados, es decir, debe tener un máximo de 500 empleados y que pueda justificar ese uso que se le va a dar a los fondos. Entonces, esos son los criterios. Lo realmente como innovador de este préstamo es que la condonación de la cantidad es altísima. Se puede condonar hasta 8 semanas de todos los gastos en los que la empresa incurra con el dinero que se le dé, y se puede empezar a pagar hasta 6 meses después de que el préstamo es otorgado. Entonces, la persona se puede esperar hasta que los préstamos empezaron a ser otorgados en marzo. A la semana de hoy se siguen dando préstamos, y a partir del momento en que lo entreguen y empiece a gastar el dinero, tiene esas primeras 8 semanas que no importa la cantidad de dinero que se gasta en esas 8 semanas, esa deuda puede ser condonada y al final no la tendrá que pagar. Adicionalmente, el interés es del 1%, que es una tasa muy, muy, muy baja. Y que le entreguen este préstamo PPP no quiere decir que no pueda pedir la subvención o que no pueda pedir otro tipo de préstamo a los bancos. Entonces, y el valor más alto que se le puede entregar a una empresa es de 10 millones, teniendo en cuenta el valor de la nómina, el número de empleados y la antigüedad de la empresa. Lo que se está haciendo es, se toma el promedio de la nómina del año anterior, si la empresa existía antes de enero del 2019, de todos los empleados que ganaban menos de $100,000, o si bien la empresa había existido, pues no había sido creada en enero de 2019, se hacía un cálculo entre los gastos de nómina de enero de este año a marzo de este año. Con ese promedio se utilizaba la cifra y otra para ver qué cantidad de dinero iba a necesitar y se le iba a otorgar. El subsidio de emergencia para las lesiones económicas, que es la otra modalidad de préstamo. Si bien hay muchas cosas que son similares al PPP, el monto máximo es bastante diferente, son 2 millones únicamente. Y este subsidio es para atacar específicamente las empresas que en este momento tal vez van a estar luchando más, las más pequeñas de las pequeñas. Entonces, empresas con un único propietario, pueden ser contratistas independientes, también menos de 500 empleados, y el tema de la antigüedad de la empresa, como les estaba diciendo, es para llevar a cabo el cálculo de cuánto dinero se le va a prestar. Una cosa que es muy favorable para la empresa es que, por ser un subsidio de emergencia, puede meter la solicitud hoy y le entregan inmediatamente $10,000 para que pague los gastos de esa emergencia inmediato, y en las próximas 2 semanas, mientras se define si le dan o no el préstamo, entonces le otorgarán la cantidad adicional, o incluso si no se le otorga el préstamo, pues la persona ya igual tiene $10,000 para atacar esa emergencia que tuvo dentro de ese momento. Los requisitos para la aplicación son un poco más complicados, más allá de decir cuánto es la nómina y cuánto lleva. Tienen que dar la clasificación de la industria, que es un código que tiene Estados Unidos para cada uno de los negocios, porque las microempresas que ellos quieran ayudar deben estar en unas categorías bien definidas para poder recibir este subsidio. Adicionalmente, tienen que entregar todos los libros contables en los cuales muestran la verdadera necesidad de la empresa. Y por último, este es un préstamo que da directamente a la tesorería de Estados Unidos. Los préstamos PPP los puede dar cualquier banco, cualquier asegurador, incluso PayPal, la compañía también súper popular, puede otorgar, la aprobaron la semana pasada que pudiera dar este tipo de préstamos, y todos esos préstamos obviamente estarían financiados y respaldados por la tesorería, pero son estas entidades financieras las que van a llevar a cabo el préstamo, no el gobierno de Estados Unidos como tal, que el subsidio de emergencia sí lo va a dar directamente el gobierno de Estados Unidos. Este préstamo, la tasa de interés es un poco más alta, es 2.75 para empresas con ánimo de lucro y 3.75 para empresas con ánimo de lucro y 2.75 para empresas sin ánimo de lucro o que se dedican a temas de donaciones y este tipo de cosas.
y tienen 30 años para llevar a cabo el pago, pero no hay un lapso de 6 meses para empezar a llevar los pagos. Tienen que hacerse de manera inmediata. Estos dos préstamos se pueden combinar siempre y cuando la persona no haga 2 solicitudes de PPP o 2 solicitudes de subsidio de emergencia. Y cuando haga esas 2 solicitudes, tienen que justificar que sean gastos diferentes. Entonces, si bien el PPP está enfocado más que todo a nómina, y en el momento de la condonación, sobre todo, si la persona prueba que mantuvo al 75% de sus empleados y que los fondos están yendo en su mayoría para el pago de nómina, o bien puede hacer un compromiso de que a 30 de junio va a recontratar a todas esas personas que tuvo que despedir por el tema de la pandemia, entonces eso más lo va a ayudar para la condonación. Mientras que para los subsidios de emergencia, la persona puede pagar temas como operacionales que estén directamente relacionados al tema de la pandemia, al impacto económico de la pandemia, que tengan que invertir en la empresa para poder seguir prestando el servicio, que eso es algo que no necesariamente está permitido dentro del PPP. Es únicamente renta, hipoteca y nómina de empleados. El subsidio de emergencia, digamos que les da más flexibilidad al momento de utilizar el dinero, pero la cantidad es mejor. Lo que han hecho muchas empresas es pedir ambos subsidios y ver cuáles les salía. Es muy importante tener en cuenta que, teniendo en cuenta el impacto económico de la pandemia, lo que se hizo fue, el primero que llegaba recibía el dinero. No se tomaron todas las aplicaciones, se hizo un análisis a fondo para entender cuál la necesitaba más, sino que el primero que estaba en la fila lo recibía, segundo, tercero, y fue así tanto que se gastaron todos los fondos iniciales otorgando estos préstamos y el gobierno de Estados Unidos tuvo que sacar fondos adicionales para poder seguir supliendo las necesidades de estas empresas y que no hubiera una quiebra masiva de estos empresarios. Bueno, otros cambios que ha habido ya en un nivel más pequeño es la extensión de beneficios de desempleo. En Estados Unidos hay una figura bien particular que es un seguro de desempleo. Todos los empleadores tienen que pagar este seguro en todos los estados y no se le cobra al empleado. De manera que al momento de que la persona se queda sin trabajo, siempre y cuando no sea despedido con justa causa, puede ir a la oficina al Ministerio de Trabajo, o su equivalente de Estados Unidos, llenar un formulario y empieza a recibir beneficios de desempleo. Es decir, recibe un sueldo por un término máximo de 26 semanas. Teniendo en cuenta el tema de la pandemia, que no solo mucha gente fue despedida de su trabajo porque la empresa no podía seguir haciendo pagos de nómina por no estar en funcionamiento, sino que también mucha gente no iba a poder conseguir trabajo, gente que ya había sido despedida desde antes. Entonces, teniendo en cuenta esa población, lo que se hizo fue extender los beneficios de 26 semanas a 39 semanas y durante los primeros 4 meses, las personas que enviaran sus documentos de desempleo iban a recibir una mensualidad equivalente al promedio de salario de ese estado en específico, más $600. Eso en los primeros 4 meses, que obviamente iban a ser los que más duro dieran de la pandemia. Y otro beneficio dentro de este tema de desempleo es que la persona no tenía que esperar un término mientras le aprobaban la solicitud, sino que inmediatamente se daba el beneficio. Y tampoco tiene que probar que está activamente buscando un trabajo nuevo, que es algo que en circunstancias normales la persona sí tendría que hacer. En cuanto al reembolso de nómina, las empresas podían recibir un reembolso de los impuestos que han pagado por nóminas de hasta $10,000. En Estados Unidos, en tiempos de crisis, es muy popular una medida en términos de derecho laboral, que es que la persona puede darle una licencia no remunerada a sus empleados, y eso quiere decir que este empleado puede salir a buscar otro trabajo y en el momento en que su empresa reanuda operaciones, la persona vuelve como si nada hubiera pasado. La idea detrás de esta medida es que no se pierda talento, porque de pronto no todos los trabajadores son la persona más importante, pero definitivamente le agregan algo a la operación y no se le quiere como afectar
su día a día y que de todas formas la persona tiene necesidades. Entonces, esta figura de licencia no remunerada es muy popular y lo que hicieron fue agregarle este reembolso de nómina siempre y cuando la persona se comprometiera a que iba a contratar nuevamente a estas personas al 30 de junio. En cuanto al pago de impuestos, normalmente el término para pago de impuestos a nivel federal y estatal es el 15 de abril para personas y para empresas. Lo que hicieron fue extender ese término por 3 meses y ahora las personas pueden pagar sus impuestos hasta el 15 de julio. Y ya en un nivel mucho más pequeño, el tema de hipoteca y arrendamiento, que también fue bastante discutido, las personas que pudieran probarle a sus arrendatarios y a sus hipotecarios que habían perdido su empleo directamente por el COVID, no tendrían que pagar arrendamiento hasta el 15 de junio, ya lo extendieron hasta finales de agosto, y tampoco tenían que llevar a cabo pagos de hipoteca. Y eso va de la mano con otra medida, es que no se puede hacer ningún tipo de lanzamiento. Bien sea que la persona fue despedida por COVID o porque la persona simplemente no ha podido pagar, aun porque le redujeron el salario, ninguna persona puede ser desalojada hasta finales de agosto de su vivienda, teniendo en cuenta que pues obviamente en estos momentos es mucho más difícil conseguir trabajo y obviamente muy, muy difícil conseguir una aprobación para un contrato de arrendamiento. Bueno, ya yendo al nivel que está como más relacionado con el día a día de las empresas, ¿cuál ha sido el impacto dentro del derecho corporativo de esta pandemia? Ya el impacto práctico. Entonces, lo primero es entender que los contratos de ahora en adelante van a cambiar. Antes, si uno era bastante diligente, podía encontrar una cláusula de fuerza mayor, incluirla dentro de sus contratos, pero toca entender que el tema de la pandemia no es necesariamente un evento de fuerza mayor. Un evento de fuerza mayor es un desastre natural. Y la pandemia no es un desastre natural, es un hecho que pareciera serlo por su magnitud, pero en este momento no lo es. Entonces, eso por un lado. ¿Cuál ha sido el impacto más grande dentro del tema contractual por el tema de la pandemia? Esto se ha visto dentro de la cadena de suministro. Teniendo en cuenta el origen de la pandemia, que esto inició en China, se vieron los primeros contagios masivos dentro de China, las consecuencias se empezaron a ver allá y han ido poco a poco llegando al resto del planeta, y al momento de enfrentarse contractualmente para ver cuáles son las medidas que deben tomarse, las personas han debido empezar a sentarse, analizar qué es lo que está realmente cubierto o no dentro del contrato, cuáles son las notificaciones que debían dar el proveedor y la persona que iba a recibir, si esas notificaciones se cumplieron, si las partes efectivamente se sentaron a tratar de encontrar una solución que impactara de la menor manera posible al contrato. Evidentemente en este momento, como esta situación nunca había sido, nadie se lo imaginaba, digamos que no va a haber un rechazo tan grande a tomar medidas secundarias que de pronto no estaban previstas en el contrato. Pero a futuro definitivamente es algo que les recomiendo que empiecen a implementar. De hecho, ya en mi firma estamos viendo muchos contratos que incluyen necesariamente una mención específica al coronavirus y una mención en general a este tipo de emergencias sanitarias a nivel mundial. Mejor dicho, la próxima vez a la gente ya la van a tomar preparada y ojalá esto nunca más ocurra, pero pues es mejor estar preparado ante este tipo de circunstancias. En cuanto a la imposibilidad contractual, que es la frustración del propósito del contrato, no es un tema de que le queda a la persona difícil cumplirlo, sino que es virtualmente imposible llevarlo a cabo. Por ejemplo, en muchos contratos, una de las industrias que más se ha visto afectada es la del entretenimiento y la de los eventos. Y muchos de esos casos es por un tema de imposibilidad contractual. Si la persona iba a llevar a cabo un evento a finales de junio y ya no se pueden tener reuniones de más de 30 personas, no se pueden tener sitios para tener eventos abiertos, evidentemente es imposible llevar a cabo el evento y de pronto era para recaudar donaciones para un evento que iba a tomar en julio. Entonces, posponer ese contrato no
no significa que se pueda llevar a cabo la finalidad. Entonces también toca tener en cuenta cuáles son las medidas de emergencia que se pueden tomar en cuanto a este escenario, qué tipo de reembolso se puede llevar a cabo, cuáles son las notificaciones para la terminación del contrato. Muchas veces se ve que si uno da una notificación de que ya no quiere llevarlo a cabo 6 meses antes, no le cobran ninguna penalidad, o de pronto si lo hace una semana antes, pues ya uno pierde todo el dinero. Entonces, vale la pena revisar con mucha más atención ese tipo de cláusulas dentro de los contratos, porque en este momento estamos en el escenario real en el cual este tipo de cláusulas hacen una diferencia económica grandísima y un impacto muy grande para cualquier tipo de empresa. Y también a futuro, una industria que va a cambiar mucho es el tema de los seguros. La mayoría de los seguros cubren los daños físicos en caso de una emergencia de una compañía. Por ejemplo, cuando ocurrió el 9 de septiembre, las personas les cubrieron todos los daños físicos, los vidrios, que no pudieron entrar, que no se podía trabajar dentro del sitio. Es otra cosa totalmente diferente, porque una cosa es arreglar el local, tener la empresa lista y por todo eso se pagó, pero ¿cómo podían ellos estar cubiertos para los siguientes 2 meses y medio que igual no pudieron tener operaciones abiertas? Precisamente porque toda esa zona de la ciudad estaba acordonada y nadie se acercaba. Entonces, en este momento, si bien de pronto su compañía no tiene un daño físico, no tiene una causal que esté especificada dentro de la cláusula, entonces esto no quiere decir tal vez que su seguro no le aplicaría y no le daría una suspensión por el tiempo en el cual no vaya a poder operar. Bueno, ya tenemos poquito tiempo, entonces me voy a apurar. El tema de derecho migratorio es, digamos que estas medidas que ha tomado Estados Unidos han ido de la mano con la política de migración que ha tenido el presidente desde que empezó su término. Son medidas que ha tomado prácticamente de un día para otro, generando un poco de pánico, pero que si uno se pone a ver en el detalle, el impacto, digamos que no es tan grande como el impacto que se ha tenido acá en Colombia, que sencillamente todas las fronteras están cerradas. La medida que tomaron en abril fue específicamente para las personas que estaban en ese momento tratando de obtener una visa para Estados Unidos. Todos sabemos que uno de los objetivos del gobierno en este momento es impedir que más personas se vuelvan ciudadanos o que entren con una visa no inmigrante y se queden dentro del país. Entonces, digamos que esto va un poco de la mano con eso, más allá de tratar de frenar el tema de la pandemia. Esta medida que tomó de que todas las personas que se encontraron por fuera de Estados Unidos y que no tuvieran ni una visa de turista ni inversionista, pues no le van a poder tener, tiene una duración de 60 días. Pero eso no quiere decir que no se pueda expandir otros 60 días o indefinidamente según la consideración del presidente. Y también se está discutiendo mucho si en adelante va a tomar una medida para que los ciudadanos de Brasil o las personas que vengan de Brasil no puedan entrar al país, así como lo hizo en su momento con los ciudadanos que venían de Europa. Esto obviamente es únicamente para personas que no sean ciudadanos americanos o que no tengan tarjeta de residencia, o bien incluso las personas que tienen visa de turista todavía pueden entrar al país. El problema o la barrera en este momento es no tener una visa. Ya para terminar, vamos a ver cómo, digamos, los tips que les podrían servir en este tema de la pandemia, en el funcionamiento del día a día de sus compañías. Entonces, cómo mantenerse competitivo y asegurar que el servicio que está entregando su empresa va a seguir siendo el mejor servicio. Entonces, lo primero es conformar un equipo para la crisis, tener en cuenta quiénes son las personas de recursos humanos, de finanzas, de su departamento legal en caso de lo que tengan, o bien los asesores externos de la compañía con quien deben tener una comunicación cercana, tener en cuenta los recursos que manejan en estos momentos. Tener también delineadas unas políticas bien específicas para este tipo de emergencias. Digamos que esta situación tomó a muchas empresas, digamos, por lo menos en la firma en la que yo estoy en Nueva York, nosotros nos fuimos el viernes y sencillamente durante el fin de semana nos dijeron que no podíamos entrar el lunes. En ese momento tocó sentarse a ver cuál era el acceso que teníamos a los sistemas, cómo se debía llevar a cabo el manejo de la información confidencial.
Entonces, esas son cosas que uno tiene que tener presente y tener estas políticas que idealmente se vuelvan parte de los estatutos de la compañía, del manejo momento a momento de las emergencias. Y obviamente tener en cuenta también la capacidad de respuesta de la compañía, no solo en cuanto a sus empleados y protegerlos de este tipo de riesgos, sino también en cuanto a los clientes. Hay que tener una comunicación lo más transparente posible de cómo la empresa está manejando la crisis, cuáles son las medidas que va a tomar y que la gente esté consciente de cuál es el impacto que la crisis va a tener sobre el servicio que está recibiendo y de esta manera evitar un malestar por parte de la persona, por parte del cliente y que sienta por lo menos con esta claridad que está siendo servido, está recibiendo el servicio de la mejor manera posible aún dentro de esta situación. Un tema también bastante importante, sobre todo con lo de teletrabajo y que muchas veces no se tiene en cuenta, es que si uno está trabajando como parte de un equipo en una oficina, es muchísimo más claro cuál es la información que debo cuidar, cuál es la manera en la que debo actuar. Y durante estos días de la pandemia ha habido no un resurgimiento, pero ha habido un alza en todo lo que son phishing, llamadas para robo de fondos, por lo menos acá en mi casa han llamado ya 7 veces diferentes pidiendo números de tarjeta, información personal, nos han llegado correos con virus y todo esto está pasando porque las personas que están detrás de esto son conscientes de que ya uno no tiene el apoyo de recursos humanos y el apoyo de los empleados técnicos de la compañía para decirle eso no es lo que debe llevar a cabo. Entonces, darles guías sobre esto a los empleados puede hacer una diferencia dramática en cuanto a la seguridad de la información de su empresa y de los fondos de su empresa. Otra cosa que se debe llevar a cabo es un conflicto de interés al momento de contratar a los empleados, porque, por ejemplo, de pronto su empleado está casado con una persona que es empleada de la competencia directa. En el día a día tal vez eso no tenga impacto, pero si estas dos personas están trabajando en el mismo estudio por el tema de la pandemia, obviamente el impacto y las medidas que se van a tomar son totalmente diferentes. Entonces, siempre vale la pena hacer este tipo de censo con la población de sus empleados para entender si hay medidas adicionales que deben tomar. Y otro tema bastante importante es tener contacto directo con sus empleados, no solo tener correos, sino darles a entender que la compañía sigue ahí y tener el grado de supervisión necesario para que el negocio siga andando de la mejor manera posible. No somos perfectos, obviamente obviamente el estrés de la pandemia hace que las personas reaccionen de maneras diferentes, entonces nunca está de más dejar de lado el tema de la supervisión para las operaciones. Entonces, ya con eso concluyo la presentación. Muchas gracias por su atención y no sé si haya preguntas para que las contestemos ahora. ¿Alberto está? Sí, aquí estoy, Sí, Víctor. Alberto, gracias. Si quieres, de pronto, Carolina, muchísimas gracias, pero de pronto Alberto pueda responder algunas de las preguntas que están haciendo. ¿Puedes verlas en el chat? Pues yo creo que Carolina es la persona indicada por el tema de la responsabilidad profesional también en el tema del tema legal, pero inmediatamente voy a ir leyendo cada una de las preguntas que se hacen en el chat para que Carolina las responda. ¿Te parece, Carolina? Sí, hay Dale. unas 3 preguntas interesantes, entonces Exacto. valdría la pena. Entonces, Perfecto. Carolina, mira, pregunta Michael Vanegas. ¿Cuánta gente aproximadamente ha pedido ayuda para desempleo y cuál sería el trámite para dicho subsidio? Le agrego yo como para ver si podemos complementar la pregunta. Bueno, las cifras que llegaron esta semana es que hay 40 millones de personas que han pedido el subsidio de desempleo. Esta es obviamente una cifra récord. Nunca se había tenido un nivel de desempleo tan alto. Es 1 de cada 4 personas. Obviamente el sistema está un poco más lento, pero como les estaba comentando anteriormente, el proceso es relativamente sencillo. Teniendo en cuenta la pandemia, se puede hacer en línea y no necesariamente toca ir a una oficina del trabajo. Se llena un formulario diciendo a partir de qué fecha la persona está en desempleo, lista los empleadores que tuvo en el pasado. Y otra cosa adicional que se ha dado dentro de la pandemia es que las personas que son contratistas independientes o freelance
antes no tenían acceso a este beneficio porque no podían probar una historia de empleo anterior. En este momento pueden aplicar aun cuando no hayan tenido empleadores anteriores que paguen este seguro por ellos. Doctora Carolina, pregunta Diana Bedoya. ¿Me puede mostrar nuevamente el subsidio para la nómina? Y complementa la pregunta diciendo si ese interés que mencionaste en la conferencia es anual. Espérate, ¿cuál de los dos subsidios? ¿El PPP o el...? Igual esta presentación les va a llegar a todos. Entonces no se preocupen por eso. Me imagino que se refiere al del pago de cheques. Aquí la estoy mostrando otra vez. ¿Y cuál fue lo otro que me dijiste? Es del 1% anual. El interés es del 1% anual. Es un interés, como les está diciendo, muy, muy, muy bajito. Y esto es encima a la condonación de la deuda por 8 semanas, que de hecho en este momento está en trámite ante el Congreso una ley que quiere expandir el perdón de 8 semanas a 12 semanas. Ok, la siguiente pregunta dice, si un residente de Neyman Yaller, si un residente americano por estar las fronteras colombianas cerradas no puede viajar a USA y pasa más de 6 meses, que es lo requerido para entrar y salir, me imagino, sin ingresar, ¿qué ocurriría? Esto es, o sea, esta persona tiene green card, asumo. Sí, sí, me imagino que es para los de Green Card. Yo le aconsejaría a esta persona que se contactara inmediatamente con el consulado para que lo pongan en un vuelo humanitario, porque siempre hay el riesgo de que le quiten la residencia por encontrarse por fuera del país más de 6 meses. Y sobre todo en este momento que el tema de migratorio está un poco difuso, es mejor mandar un correo y dejar en claro que la persona por lo menos ha hecho todo lo posible para volver a Estados Unidos y no ver su estatus migratorio afectado. Entendido. Esto es una pregunta específica para los, de parte de Maura García, que pregunta directamente para los estudiantes. Dice, para los jóvenes estudiantes con visa, en el momento de la emergencia, ¿tienen algún subsidio o ayuda a través de las universidades o del gobierno? Sí, bueno, aquí hay que distinguir un poco. Los estudiantes americanos, no, pues sí tiene visa, es colombiano. Hay universidades que han otorgado ayudas e incluso les han otorgado mesadas a sus estudiantes. Esta es una decisión que cada una de las universidades tiene que tomar de manera autónoma, porque el gobierno como tal no, tristemente, no es todopoderoso, no tuvo en cuenta en específico a estas personas que no necesariamente están devengando porque están estudiando, pero ya es un tema de que cada universidad lo tiene que ver de manera diferente. Muchas universidades en Estados Unidos lo que hicieron simplemente fue cerrar sus puertas y enviar a todas las personas de regreso a su casa, sea en un estado diferente o en un país diferente, pero ya eso sería más caso por caso. Para conocimiento de todos y con el permiso de Vicky, sepan que esta presentación va a llegar a todos, como dijo Carolina previamente, y que claramente van a tener nuestros datos para cualquier asesoría personal que necesiten. Exacto. Si no alcanza el tiempo, me pueden escribir y yo les dedico el tiempo que necesiten. La pregunta es de Denis Díaz Figueroa. Carolina, si nuestro interés es aperturar oficinas de distribución en Estados Unidos, ante esta situación actual, ¿existen disposiciones legales y tributarias para tener en cuenta antes de legalizar la oficina? El proceso como tal para montar una empresa en Estados Unidos no ha cambiado. Una cosa que uno tiene que tener presente es, sin embargo, que los tiempos sí ahora están, o sea, pues, son afectados. Si antes uno podía incorporar una empresa en una semana, ahora se está demorando 2 o 3 semanas porque hay menos personal, la gente lo está haciendo a larga distancia. Pero digamos que las normas como tal que le aplicarían a una empresa nueva no han cambiado. Lo único es que si la empresa la montan en este momento, pues no tendría acceso a estos préstamos porque ha debido estar, debería cumplir el requisito de antigüedad y pues ya en este momento no es posible. Listo, Victoria. Yo creo que esas son las preguntas principales que hicieron dentro del chat. Entonces, dejo la conferencia a tu voz para el cierre final. Muchas gracias. Excelente. La verdad que creo que muy importante que todos sepan que vamos a compartirles la presentación tal como lo mencionó Alberto. Y queremos pues agradecerle a Carolina el espacio. Muy interesante, Carolina. Realmente
conocer todas estas actualizaciones, los temas que son tan interesantes y que al final siempre decimos, hay unos temas cruciales referentes a todo el tema también de protección, de cuidarnos, de cuidar los visados. Sin esos visados no podemos hacer negocios y tenemos que mantener estos abiertos para poder promover precisamente tanto el comercio y la parte de la inversión. Entonces, queremos darle las gracias a Alumbra, a Dunnington, por este espacio pues, que nos han entregado a todos los afiliados. Cerca de 42 participantes estuvieron presentes, muy bueno, muy excelente convocatoria. Los felicito y seguimos entonces presentes. Mafe estará encargada de mandarles a ustedes el link con la presentación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Mafe. Gracias a Carolina. todos. Gracias a Alberto, todos. gracias. Gracias, ti, buen a día. ti, y a Buen todos. fin de Muchísimas semana a gracias. todos. Usen tapaboca. Ajá, sí, total.